Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este video es para el curso de Ciencia 2 de la carrera de Psicología. Mi nombre es Angélica Timotea Izara Gómez. Soy integrante del grupo del Club de las Investigadoras. Este video está basado en una presentación sobre la metodología de la investigación cualitativa. Espero que les guste. Metodología de la investigación. Capítulo número 11. El inicio del proceso cualitativo. Como su nombre lo indica, este es el comienzo del proceso de la investigación. Aquí es donde se estructura el fenómeno central o título de la investigación. Se realiza el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, es el surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. Esencia de la investigación cualitativa. La ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Elegimos la investigación cualitativa cuando el propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. La investigación cualitativa dentro del campo profesional puede servir para conocer en profundidad la situación del área laboral del sujeto para luego lograr optimizar los procesos y superarlo. Como por ejemplo, si alguien está realizando una labor en alguna organización o institución, la investigación cualitativa le va a servir para recaudar más información y más profunda para que éstas les sirvan para generar propuestas e implementarlas dentro del campo laboral. Esto le ayudará con sus responsabilidades profesionales y optimizar su trabajo. El fenómeno central. Como bien estábamos diciendo, este es el inicio de la ruta cualitativa. Aquí es donde se realiza la revisión de literatura. Este es un proceso inductivo, interpretativo e iterativo y recurrente. Muy bien, ahora comenzamos con el planteamiento del problema. Antes de adentrarse en este campo, debemos tomar en cuenta que al tener el fenómeno central es necesario familiarizarse con el tema en cuestión, una vez concebida la idea. Adentrarse en el dentro de los elementos que comprende el planteamiento del problema para poder realizarla, podemos tomar en cuenta las siguientes. Como primero, el propósito u objetivo, que es todo en relación con el fenómeno. Esta se debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Quiere decir que es el objetivo que queremos lograr de toda la investigación. También tenemos las preguntas de investigación que son como complemento a los objetivos. Deben ser congruentes con estos mismos. Tenemos la justificación también, que esta debe ser realizada con los siguientes elementos: la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Todo esto se refiere al beneficio o importancia que tiene el fenómeno que se quiere investigar. También tenemos lo que es la viabilidad. Esta se valora y pondera según tiempo, recursos y capacidades.
Las deficiencias en el conocimiento del problema, las contribuciones que hará la investigación al conocimiento actual, es decir, todo el aporte que ésta realizará y que de algún momento aún no se tiene. Y por último tenemos la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Este, como su nombre lo indica, es donde elegimos el contexto, lo situamos en tiempo y lugar. Muy bien, la revisión de la literatura. Esta nos sirve para conocer los conceptos o resaltar los conceptos claves, tener ideas, las problemáticas y retos de otros estudios, diferentes maneras de abordar el planteamiento. Esta nos da una idea más allá, un poco más profunda para poder abordar nuestra investigación y trabajarla de mejor manera. Aquí es donde surge la hipótesis. En realidad, la hipótesis en la ruta cualitativa no se plantea como en la ruta cuantitativa. Aquí la hipótesis se genera durante el proceso y se va afinando paulatinamente conforme a la recaudación de datos. Esto quiere decir que mediante se realiza la investigación, la hipótesis se va estructurando. Estas son emergentes y derivadas del propio desarrollo de la investigación. Una vez teniendo el planteamiento inicial, el planteamiento del problema y la revisión de la literatura, nos toca ingresar en el ambiente campo. Aquí es donde comienza la tarea de responder a las preguntas de investigación. El contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Es preciso estimar en este momento el tiempo aproximado en que se realizará el estudio y revalorar la viabilidad. Por ejemplo, Sampieri nos pone un ejemplo en donde dice que si nos imaginamos pretender estudiar los valores de ciertos estudiantes universitarios mediante la observación de conductas que los reflejen o representen, nuestro sitio inicial podría ser el campus de una institución, pero después tendríamos que cambiar los lugares de observación. Estos podrían ser antros, bares y restaurantes, a donde acuden los estudiantes, salas cinematográficas, centros deportivos y de entretenimiento, entre otros. Aquí claramente nuestro contexto se amplía y es variado, no se enfoca en solamente un contexto. Estando dentro del campo es necesario tomar en cuenta las siguientes observaciones o los siguientes elementos, perdón. Aquí es donde decidimos el lugar. Se decide en qué lugares específicos vamos a recolectar los datos y validar si la muestra o unidades se mantiene. Hay que observar lo que ocurre en el ambiente, los aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando en la medida de lo posible evitar el desconcierto o la interrupción de actividades de las personas. Aquí se comienza a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. También hay que recabar datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, las historias y relaciones de los participantes. Debemos detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan estas. Debemos tomar también notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías. Además, también podemos recabar objetos y artefactos si es necesario.
Aquí debemos elaborar las primeras descripciones del ambiente. También reflexionar sobre nuestro propio papel, las alteraciones que provocamos con la presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. Estando ya dentro del campo, como lo mencionábamos antes, es necesario tomar apuntes o realizar anotaciones para poder recaudar más información. Entonces aquí lo conocemos como descripción del contexto. Para esto presentamos dos tipos de para recolectar datos, que serían las anotaciones o notas de campo y la bitácora o diario de campo. En las anotaciones o notas de campo es necesario llevar los registros y elaborar anotaciones. Esto se debe efectuar lo más pronto posible. Si no se puede realizar en el momento en que se realiza la observación o la entrevista, hay que realizarlo en el tiempo más mínimo posible, es decir, después de la observación o al día siguiente, a más tardar. Los registros y anotaciones deben guardarse o archivarse para no perder ninguna información, ya que son muy necesarias, y también estas deben ir registradas con fecha y hora. En cuanto a la bitácora o diario de campo, esta es como una especie de diario personal donde se incluyen las descripciones del ambiente, los mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, listado de artefactos y objetos recogidos en el contexto y aspectos del desarrollo de la investigación. Metodología de la investigación, capítulo número 12, selección de la muestra en la ruta cualitativa. Después de la inmersión inicial, comenzamos con la muestra de origen. Aquí, ya teniendo realizada la inmersión inicial, que sería el planteamiento y todo lo anteriormente explicado, comenzado ya a recolectar y analizar la información, comenzamos con la unidad de muestreo. Este se enfoca en profundizar en el entendimiento de un fenómeno. Se consideran los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos iniciales que compondrán la muestra. También se insiste en que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades o reemplazar las unidades originales, puesto que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo del estudio. Otros tipos de unidad de muestra que nos ofrecen en el libro de Sampieri están las prácticas, los episodios, encuentros, papeles o roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida y proceso. Aquí nos damos cuenta que no únicamente, aunque en la mayoría de los casos las unidades de muestra suelen ser personas, aquí nos muestra que también existen otras probabilidades para realizar la investigación de manera más amplia. Entonces, ¿cuándo ocurre el muestreo inicial? Como bien veníamos mencionando, la ruta cualitativa es muy diferente a la cuantitativa.
Y la ruta cualitativa es mucho más abierta y flexible en cuanto a los planteamientos de la investigación. Entonces, aquí podemos tomar en cuenta que el muestreo se realiza antes de la recolección de datos y también se puede realizar después de la recolección de datos. ¿A qué se refiere esto? Normalmente es necesario tomar en cuenta el planteamiento del problema, en el cual constituye el elemento central que nos guía en todo proceso o ruta, pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio. El planteamiento siempre estará sujeto a revisión y cambios, entonces esa es la razón por la que podemos realizar el muestreo durante o después de la recolección de datos, ya que al tener la información nos permite tener una visión más amplia de lo que queremos realizar. Entonces, para terminar, la muestra cualitativa se basa en la naturaleza del fenómeno bajo análisis, la capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno y la saturación de las categorías. Eso es. Les agradezco su atención y pasen una buena tarde.